Hola chicos, muy buenas tardes. Por favor, me confirman si se escucha bien para empezar con la explicación. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, profesora. ¿Sí se escucha? Gracias, buenas tardes. Bien, en esta semana 8 vamos a desarrollar el capítulo de la oración compuesta por subordinación. Pues hay 3 clases de subordinadas, estimados alumnos. Vamos a aprender a diferenciar cada una de estas mediante unas comparaciones que vamos a realizar. Primero, hay que partir por identificar a una oración compuesta subordinada. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué partículas son los que encabezan a una subordinada? Debemos señalar en primer lugar que la oración compuesta subordinada está constituida por 2 o más proposiciones que dependen de una principal. Esa que es dependiente tiene algunas marcas. Algunas podrían empezar con un qué, quién, cuál, cuyo, o podrían empezar por el dónde, cuándo, cómo, o podrían empezar con un verbo en infinitivo, en un gerundio, etc. Hay marcas específicas para reconocer a una subordinada. Y son de 3 tipos. La que es sustantiva la vamos a relacionar con la función de la frase nominal. Es decir, en una oración simple, la frase nominal puede cumplir la función de sujeto, la frase nominal puede cumplir la función de objeto directo, puede cumplir la función de atributo, puede cumplir la función de complemento, de nombre, de verbo, de adjetivo. Esas funciones que se dan en la oración simple, esas funciones que le corresponden a la frase nominal, si la encontramos en una oración compuesta subordinada, diremos que se llama sustantiva. Por ejemplo, Delia no sabía. ¿Qué no sabía? La noticia. La noticia sería una frase nominal. Claro, el núcleo sería noticia. Y esta frase nominal estaría funcionando como objeto directo, ¿cierto? Ahora, en lugar de esta frase nominal, vamos a tener una idea, una proposición. Se va a llamar proposición porque hay verbo. Hay un verbo subordinado. Ese verbo es habías, ¿no? Que te habías casado. Te habías casado, está encabezado por un qué. Este qué, jóvenes, es un nexo subordinante. Este qué es llamado esta conjunción es completiva y se caracteriza por presentar al objeto directo. Entonces decimos, Delia no sabía eso. Delia no lo sabía. Que te habías casado sería el objeto directo. Y como este también tiene la misma función que el OD, que es la frase nominal, por esa razón es que se le llama sustantiva. ¿Y la adjetiva cómo la reconozco? Bueno, la adjetiva, primero relacionemos con el adjetivo en la forma más simple. El adjetivo modifica a un sustantivo. Me agradan las personas buenas, las personas amables, las personas solidarias, las personas generosas. Como persona es un sustantivo, el adjetivo modifica a ese sustantivo. Por lo tanto, solidarias es modificador del nombre personas, ¿no es cierto? Esa es su función principal. En lugar de que aparezca
un adjetivo, ahora vamos a tener una proposición. El verbo son ha sido subordinado por el que. Pero este que no es el mismo del anterior. Este que se llama pronombre relativo. ¿Y cómo yo sé que es un pronombre relativo? Porque el pronombre reemplaza a un sustantivo. Este que ha reemplazado al nombre personas. Entonces decimos, me agradan las personas que son solidarias. Y entonces se cumple que este es una adjetiva, porque está modificando al nombre persona. En cambio, cuando hablamos de la subordinada adverbial, tenemos que relacionarla con la función que cumple el adverbio. ¿Y cuál es esa función que cumple el adverbio? Pues el adverbio modifica al verbo. El adverbio funciona como un circunstancial. Entonces, si decimos, estacione su auto allá, aquí, abajo, afuera, este es un adverbio de lugar y funciona como circunstancial, complemento circunstancial de lugar. ¿No? En la oración simple, estacione su auto allí. Eso es circunstancial del lugar. Pero ahora lo podemos transformar a una subordinada. Estacione su auto donde haya presencia policial. Este donde es un nexo que siempre subordina. Sí, es un nexo que siempre subordina. Ahora, este donde subordina al verbo haber, al verbo haya. Y toda esta proposición también estaría cumpliendo la misma función o similar función que un adverbio simple. Por eso es que decimos es una subordinada adverbial. ¿Cuál es el gran peligro? El peligro es lo siguiente, que podrían ustedes de repente identificar el dónde, tanto en la adverbial como también puede pasar en la adjetiva. Mira. Miren, jóvenes, acá tenemos dos oraciones que son subordinadas, por supuesto, que también están empezando con el dónde, ¿no? Ahí aprecian ustedes. Yo te voy a esperar. ¿Dónde? En el restaurante. Pero hay muchos restaurantes. Uf, infinidad de restaurantes. ¿Dónde va a ser entonces? Te voy a esperar en el restaurante donde siempre almorzamos. Si coloco esto, ya cambia. Ya no es ambiguo, ya no es vago. Acá hay una información precisa. Hay una información ya
clara, porque donde siempre almorzamos, esto está especificando. A esto es lo que llamamos una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué es adjetiva? Porque modifica al nombre, al sustantivo restaurante. Mientras que en la oración 2 lo guardé. ¿Dónde lo guardaste? Donde nadie lo podrá hallar. Yo lo guardé allá. Esto se reemplazaría por un adverbio de lugar. Entonces, a pesar que está empezando con el donde, eso no interesa. No voy a decir que es adjetiva por ninguna razón. Esta se va a llamar una subordinada de tipo adverbial. Me dejo entender. Es una adverbial de lugar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ustedes pueden encontrar el cómo, el dónde, el cuándo, tanto para adjetivas como para subordinadas adverbiales. Bien, muchachos, ahí queda aclarada, ¿no? Está precisado entonces acerca de este dónde. Muy bien, entonces por las funciones es que nos damos cuenta cuando es sustantiva, adjetiva y cuando es adverbial. Ahora veamos la sustantiva propiamente. Una sustantiva, muchachos, está relacionada con la frase nominal. Por eso decimos que una subordinada sustantiva desempeña funciones de la frase nominal. ¿Y qué funciones puede ser que desempeñe? A ver, fíjense. Una función de sujeto. Si yo encuentro una subordinada que funciona como sujeto, esa necesariamente es sustantiva. Si funciona como atributo, es sustantiva. Si funciona como objeto directo, es sustantiva. Y con la función de complemento, ¿no? Ya sea de nombre, de verbo o de adjetivo. Esa es la primera característica, por la función. ¿Hay alguna manera de reconocer en cuanto a la forma, cómo aparecen? Sí. Puede ser que vaya el verbo subordinado en infinitivo o que vaya a través de las conjunciones completivas que y sí, o a través de los interrogativos. Esos interrogativos son qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto. Y por último, que estas subordinadas sustantivas sean posibles de ser reemplazadas por los pronombres, ¿no? Pronombres esto, eso, aquello. A ver, vamos con el ejemplo. Este PPT está en blanco. Vamos a jalar esto.
Listo, muchachos. A ver, vamos a analizar. Oración 1, 2. Y la oración 3. Mi recomendación número 1 es que ustedes identifiquen primero el verbo principal. De eso todo se desprende, ¿no? Entre el verbo es y el verbo practicar, ¿cuál es el verbo principal? El verbo principal es el que está conjugado, porque la teoría dice que un verbo subordinado puede empezar con infinitivo, efectivamente. Por ello, aquí practicar deportes sería la proposición subordinada. ¿Estamos? Siempre que ustedes encuentren un verbo conjugado y el otro en infinitivo, el que está en infinitivo es la parte subordinada. Entonces diremos acá, proposición subordinada sustantiva. Ahora, ¿cómo yo puedo asegurar que esta es una sustantiva? Por una sola razón, porque esta va a funcionar como el sujeto. Esa es la razón por la que digo que es sustantiva. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Quién lo rescató? Es un gran misterio. Entre el verbo es y el verbo rescató, el verbo subordinado tiene que ser rescató. ¿Por qué tiene que ser esto el subordinado? Por una razón, porque este quién es un elemento que subordina. Todas las partículas interrogativas son subordinadores. Eso dice la teoría. El qué, el quién, cuál, dónde, cómo, etcétera. Son elementos que subordinan. O así se presenta la subordinada sustantiva. ¿Estamos? Entonces acá va. ¿Quién lo rescató? Todo esto, muchachos, vendría a ser una subordinada. Ahí está. ¿Listo? Entonces aquí diremos que esta se llama proposición sustantiva y que va a funcionar como sujeto. ¿Está claro? Es un gran misterio, es el predicado, pero el predicado dice algo de un sujeto. ¿Quién lo rescató? Sujeto. Me alegra que te encuentres bien de salud. El verbo encontrarse ha sido subordinado por el que. Eso es muy fácil de identificar cuando tenemos en cuenta esta teoría. El que es un elemento que siempre subordina. El sí subordina. Por lo tanto, me alegra sería la proposición principal. Que te encuentres bien de salud. Esta sería la proposición subordinada. ¿Cómo funciona? Algo me alegra. Tu bienestar me alegra. Sería el sujeto. Esto me alegra. Listo, muchachos. Así hemos identificado la primera
función. La subordinada sustantiva puede funcionar como sujeto y va a ir encabezado por cualquiera de estos, por un infinitivo, por un qué o por una partícula interrogativa. Esto es lo que les he mostrado, la función de sujeto. Muchachos, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, Leonard o quiénes, a ver, preguntamos. ¿Quiénes? ¿Está claro? Si está todo claro, ¿me regalas un like, algo para yo saber que todo está bien? Gracias, gracias. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Aquí está la función de sujeto. El sujeto tiene que empezar sí o sí con un qué, con un verbo en infinitivo, lo que les he explicado, y puede ir también con una partícula interrogativa. Bueno, eso se aprecia por acá. Le preocupa algo, ¿no? Todo el sujeto sería esto. Eso sería el sujeto. Que llegues tarde a la universidad le preocupa a alguien, ¿se entiende, no? Está empezando con el qué. Tomar medicamento no soluciona tu problema. Esto, sujeto, no soluciona tu problema. El sujeto sería toda esta proposición y va con el verbo en infinitivo. ¿Qué más? Pagar tantos impuestos es inaudito. ¿Qué cosa es inaudito? Esto, pagar, es un verboide, está en infinitivo y encabeza la proposición subordinada. También dice la teoría que una subordinada sustantiva puede cumplir la función de atributo. Claro. ¿Y cómo yo sé que una subordinada sustantiva puede cumplir la función de atributo? Porque el atributo aparece con verbos copulativos. Eso quiere decir que si ustedes encuentran a un verbo copulativo, como el verbo ser, estar, parecer, podemos pensar que habrá un atributo. Ejemplo, su sueño, su meta, su deseo es. Ahí está el verbo copulativo. ¿Cuál es su sueño? Ingresar a San Marcos. Este sería el atributo. ¿Te das cuenta? Este sería el atributo. Ingresar a San Marcos. El atributo también puede empezar con un infinitivo. Claro, así como el sujeto puede empezar con un infinitivo, porque todas las subordinadas sustantivas pueden empezar con infinitivo. Pero entonces, ¿cómo hago para no confundirme? ¿Cómo hago para no confundir el atributo con el sujeto? ¿Cómo? A través del verbo copulativo. Solamente el verbo copulativo tiene complemento atributo, nada más. Entonces, fíjense otra vez acá. El logro es que tú hayas alcanzado el puesto. Esto vendría a ser el atributo. Inmediatamente después del verbo copulativo, tenemos que identificar el atributo. Entonces, la clave primero es que haya verbo copulativo. Acá hay una coincidencia que el verbo está empezando o el verbo está en tiempo presente. Puede ser que lo encuentren en futuro. Su sueño será o su sueño fue en tiempo pasado. Cualquiera de ellos es válido, muchachos. ¿Ya? Cualquiera de ellos. ¿Qué más? A ver, volvamos a la presentación.
Puede funcionar como sujeto, puede funcionar como atributo, puede funcionar como objeto directo. A ver, busquemos las siguientes funciones. Con la función de objeto directo, el requisito número 1 para que haya subordinada sustantiva en función de objeto directo, lo principal es que el verbo sea transitivo. Si no hay verbo transitivo, nunca habrá objeto directo. Entonces decimos, sus palabras no lograron. ¿Qué cosa? Apaciguar a la multitud. Ahí estaría el objeto directo. Pero para eso siempre nos aseguramos que el verbo sea obligatoriamente transitivo, ¿no? Lograr es un verbo transitivo. Adolfo no sabe. ¿Qué cosa no sabe? No sabe eso. No lo sabe. El verbo saber es transitivo y lo que sigue a un transitivo es objeto directo. Cuéntame. ¿Qué te cuento? Eso. Este sí es una conjunción completiva. Esa es la razón por la que diremos que funciona como o de, ¿no? Cuenta eso, cuéntamelo. Objeto directo. Dime, ¿qué te digo? Eso, ¿dónde se realizará el próximo partido? Dímelo. Objeto directo. A ver, repasemos. ¿Qué formas tiene la subordinada sustantiva en función de objeto directo? Lo mismo que hemos encontrado en el sujeto. O sea, el sujeto podía empezar con un verbo en infinitivo. Te lo demostré por acá. En un verbo que esté en infinitivo. Así también puede comenzar el objeto directo. Aquí está, ¿no? En infinitivo. También puede empezar el sujeto con un que, claro, y el objeto directo también puede empezar con un que. ¿Cómo hago para no equivocarme? No te vas a equivocar porque el objeto directo va después de un verbo transitivo. No lo sabe. Y acá el sujeto es Adolfo. El objeto directo va a empezar con el sí. Siempre. Un sujeto nunca comienza con el sí. Jamás. Solo el objeto directo. Y también la partícula interrogativa, ¿no? Tanto el sujeto como el atributo, es decir, cualquiera de las subordinadas sustantivas podría empezar con estas marcas, con interrogativo, con el qué, y para que ustedes no se equivoquen, la única manera es pues que tengan bien en claro cuál es su verbo. Si el verbo es copulativo, yo espero que haya atributo. Si el verbo es transitivo, yo espero que haya objeto directo. Y otra manera de ubicar, de identificar el objeto directo es cuando tenemos una cita textual. La cita se presenta con 2 puntos y una comilla, ¿no? Por ejemplo, digo, Gabriela afirmó, 2 puntos, soy inocente. Va con comillas, soy inocente. Eso sería la función de objeto directo. Bien, muchachos, de esta manera entonces damos cuenta de estas subordinadas. Ahí está. Y por último, una subordinada sustantiva puede cumplir la función de complemento. A ver, ¿cómo les voy a explicar esto? Fíjense por acá. Hay palabras que necesitan complemento obligatoriamente. Por ejemplo, si decimos, los peruanos estamos cansados. Alguien nos pregunta, ¿de qué están cansados? Estamos cansados de que nos mientan los políticos.
Otro. Yo confío en que ingresarás a San Marcos muy pronto. Yo confío en algo. ¿Qué más? La idea. ¿Qué idea? La idea de estudiar medicina. Ana motiva. Y así podría haber otros ejemplos más. Miren, muchachos, aquí tenemos todo lo que se llama complemento. Quiero hablarles en cada una de estas oraciones ya. Fíjense por acá. A ver, le vamos a poner negrita todas. Para que nosotros podamos identificar complementos, tiene que estar la subordinada sustantiva encabezada por una preposición. Ejemplo, ¿cuáles son las preposiciones que podríamos encontrar? Preposición a, en, con, etc. Estamos cansados. ¿Y de qué? De que nos mientan. Estamos cansados de algo. Esto, muchachos, es un complemento. Porque no bastaría con que uno diga, estamos cansados. Siempre nos van a preguntar, ¿y de qué? Estamos cansados de algo, de que nos mientan. Esto viene a ser el complemento de adjetivo. ¿Cómo puedo saber qué es complemento de adjetivo? Porque cansado es un adjetivo. Así como estoy orgullosa de algo. Esto también es un complemento de la palabra orgullosa, que es un adjetivo. En cambio, la proposición en que ingresarás a San Marcos, esta tiene otra función. Esta vendría a ser el complemento de verbo. Yo confío en algo. Confío en eso. Esto vendría a ser el complemento del verbo.
porque no basta con decir yo confío. Siempre hay que decir en qué confiamos o en quién confiamos. El verbo confiar necesita complemento. ¿Hay otro ejemplo? Claro, me conformo. Yo, sujeto tácito, me conformo con algo, con que participen en clase. Entonces, conformarse con algo. Ese con es una preposición. Todos los complementos van encabezados por una preposición. Conformarse es un verbo, por lo tanto aquí es complemento de verbo. Otro, la idea. ¿Qué idea? No basta con decir la idea me motiva. Es siempre la idea de algo, de estudiar medicina humana. Esto que acabo de subrayar funcionaría como complemento, pero es complemento de nombre. El nombre idea. Guardo la esperanza. ¿Esperanza de qué? De conocer Europa. Esto es complemento de nombre. ¿Cómo yo sé que es complemento de nombre? Porque esperanza es un sustantivo. Conformo es un verbo. Cansado es un adjetivo. En resumen, hay que fijarnos siempre qué tipo de palabra es el que va antes. ¿Antes de qué? Antes de la preposición. De acuerdo a ello es que vamos a trabajar. Bien, muchachos, a ver hasta aquí, ¿qué les parece? ¿Se ha entendido? Vamos a ver un ejercicio. Ahí ustedes van a poder practicar. Ya saben, cualquier pregunta me lo comunican. Ahí viene el primer ejercicio para ustedes. A ver, muchachos, ustedes dirán cuál es la respuesta en este primer ejercicio. Vladimir, muy bien, como siempre, participando. Por favor, los demás también. Contágiense del espíritu de Vladimir. A ver, todos, por lo menos un 50% ya debe haber resuelto. A ver, yo sigo esperando la respuesta. Vamos a ver si es correcto. Especifiquen si es del ejercicio A o del B.
A ver, solamente Vladimir ha hecho la tarea. No creo, ¿no? A ver, los demás, por favor, chicos. Es nuestra penúltima clase. Ya después ustedes de una preparación ardua que están teniendo, verán los resultados. Ya el lenguaje pasa a un segundo plano, se van a dedicar a sus cursos de la carrera que han elegido, así que hay que hacerlo bien. ¿Listo? ¿Nadie más va a participar? A ver, llamo entonces a los participantes. A ver, vamos a llamar en este momento a Jorge Ávila, Pablo Ávila, Catherine Canales, Rosario Cárdenas, Josit Castro, Kiara. A ver, sigo llamando. Abel Delgado, César Contreras. Bueno, yo entiendo que a veces no se puede, de repente están con el celular, no pueden enviar su respuesta. Bueno, todo eso puede pasar, pero que lo puedas intentar al menos visualmente, ¿no? Así no tengas el PPT impreso o que puedas hacer captura de inmediato. La idea es que lo intentes, obsérvalo e inténtalo. Ya, entonces veamos. Nos alegra. ¿Qué cosa? Algo nos alegra. Esto vendría a ser el sujeto, ¿no? Se relaciona así. Esto nos alegra. Sujeto, ¿no? El profesor nos explicó. ¿Qué cosa nos explicó? Algo. El verbo explicar es un verbo transitivo. Por lo tanto, el verbo transitivo tiene objeto directo. Se arrepiente de algo. ¿De qué? Está la preposición de. Se arrepiente de. Esto es complemento de verbo. Se arrepiente de algo. De haber tomado esa decisión. Complemento de verbo. La cuestión es, bueno, como aquí está el verbo copulativo, por lo tanto va el atributo. De esa manera tenían que haber relacionado. Ahora, en el siguiente ejercicio, a ver, comparen sus respuestas. Todavía no hay. Voy a esperar que me envíen de la letra B. ¿Sí? A ver, esperamos sus respuestas de la B. Miss, Miss,
Miss, ¿Sí? Miss, verá, una proposición puede tomar la misma función que un complemento. Una preposición. Proposición. Una proposición de tipo subordinada, sustantiva, cumple la función de complemento. Una proposición. Como lo que hemos visto acá, por ejemplo. Se arrepiente. Este es el verbo principal. ¿De qué? Todo esto en realidad debería estar subrayado. Se arrepiente de algo. Esto es lo que cumple la función de complemento. Todo complemento de nombre, de verbo o de adjetivo debe ir encabezado por una preposición. Debe ir encabezado por una preposición. ¿Sí? Bien. Debe ir encabezado por una preposición. Entonces, respondo a tu pregunta, como por ejemplo acá. Cada persona es libre. ¿De qué? Es libre de escoger sus amistades. Cada persona es libre de escoger sus amistades. Disculpen un segundito, muchachos. A ver. A ver, cada persona es libre de algo, ¿no? Disculpen, por favor, la interrupción. Cada persona es libre. Libre es un nombre. Por lo tanto, debo decir es libre de algo. Esto vendría a ser complemento. Perdón, libre es un adjetivo. Cada persona es libre de algo. Libre de estudiar, libre de trabajar, libre de algo. Por eso se le llama complemento de adjetivo. Entonces, esta, la que voy a subrayar, vendría a ser la proposición. El desempleo lo indujo. Inducir es un verbo. ¿A qué? A crear su propio negocio. A crear su propio negocio es una proposición. Está encabezado por el A, ¿no? El A. Este A es una preposición. Por lo tanto, esto funciona como complemento de verbo. Miss, ¿y eso es lo que diferencia el complemento de las proposiciones? Que el complemento tiene encabezada la preposición, pero las proposiciones no. No entiendo tu pregunta. Yo quería saber qué diferencia el complemento de las proposiciones, ya que algunos parecen muy similares. Decir complemento, hijo, es una función. Es como que yo te digo, objeto directo es una función de la subordinada. Sujeto es una función que cumple la subordinada sustantiva o la frase nominal. Atributo, decir atributo, ¿qué es atributo? Es una función que cumple la subordinada sustantiva o en la oración simple el atributo lo puede cumplir una FN o un adjetivo. Entonces, cuando dices complemento, es lo mismo que la proposición. La proposición es esto. Esto es una proposición. ¿Qué cosa es una proposición? Una idea. Es una idea que presenta obviamente un verbo, porque si no hay verbo, no hay una idea. Ese verbo que es subordinado siempre va a ir encabezada por una preposición. Preposición es una clase de palabra. A, en, con, contra, de, desde, en, entre. Esas son
preposiciones. Esas preposiciones encabezan a una idea, presentan a un verbo subordinado. Todo eso, incluido la preposición pre, que es diferente de proposición, porque la proposición es todo esto. Toda la proposición, ¿qué función cumple? ¿Qué hace acá dentro de la oración? Está completando el significado de este adjetivo. A crear su propio negocio es una proposición. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su rol? Es complemento de verbo. Es innegable. ¿Qué cosa es innegable? Que se debe mejorar la educación. Esa es una idea subordinada. Esta idea subordinada, ¿qué hace? ¿Cuál es su rol? Es el sujeto. Funciona como sujeto dentro de la oración. A ver, no sé si en algo aclaro tu duda, hijo. Miss, creo que quería preguntar otra cosa. No sé si me equivoqué en la pregunta, pero yo quería saber qué diferencia el complemento de la proposición, no las proposiciones, sino la función que cumple la proposición. Por ejemplo, proposición sustantivo, proposición adverbio. De eso quería saber qué diferencia, porque parecen muy similares. Es que la diferencia está en esto, hijo. Cuando es sustantiva, cuando la proposición es sustantiva, se va a relacionar con la función de la frase nominal. Una frase nominal nunca modifica a un sustantivo, ¿no? Una frase nominal no modifica un sustantivo. Una frase nominal no modifica a un verbo. Eso está claro. Una frase nominal, ¿qué función cumple? Una frase nominal puede ser objeto directo. Una frase nominal puede cumplir la función de atributo. Una frase nominal puede cumplir la función de complemento. Por eso, tu pregunta, ¿cómo diferencio? Una sustantiva cumple las funciones de una frase nominal. Una subordinada adjetiva cumple las funciones de un adjetivo. ¿Y cuál es la función de un adjetivo? Modificar a un nombre. Una subordinada adverbial, ¿qué hace? Modifica a un verbo. Estacione su auto. ¿Dónde? Allí. Te llamaré mañana. ¿Cuándo? Cuando culmine la clase. La manera de cómo lo vas a diferenciar es que si es subordinada adverbial, va a modificar al verbo. Si es subordinada adjetiva, va a modificar a un sustantivo. Si es subordinada sustantiva, va a cumplir la función de la frase nominal. Esa es la diferencia. El pasaporte te permite. ¿Qué te permite? Viajar a otros países. Esto vendría a ser el objeto directo. Todo lo que en esto hasta este ejercicio estamos analizando, todo está relacionado con la subordinada sustantiva. ¿Por qué se le llama sustantiva y no subordinada adjetiva? Porque la adjetiva, para empezar, va a ir encabezado por pronombres relativos. Porque la subordinada adjetiva va a modificar a un nombre. En cambio, todo lo que ahorita estamos analizando, el sujeto, el atributo, el objeto directo, todas esas son subordinadas sustantivas porque están cumpliendo la misma función que haría una frase nominal. Una frase nominal, si esto lo convierto en frase nominal, por ejemplo, le preocupa que llegues tarde a la universidad. Una frase nominal sería, le preocupa la impuntualidad. En lugar de decir la impuntualidad, que es frase nominal, digo que llegues tarde a la universidad. A ver, yo estaré atenta a preguntas y repreguntas, pero me interesa saber si en algo se aclara el panorama. Por cierto, todavía no vemos adjetivas y adverbiales completamente. Hemos presentado solo una introducción. Recién estamos desarrollando sustantivas. Vamos a tener infinidad de ejemplos para las adjetivas y para las adverbiales. Espero que ahí se pueda aclarar un poquito más. Igual,
Por favor, todas las consultas me van comunicando. Hasta acá, comprueben sus respuestas, a ver qué tal, cómo les ha ido. Ahora sí, empezamos con la subordinada adjetiva. Miren, muchachos, es bien sencillo de identificar a una subordinada adjetiva. Lo único que hay que hacer es reconocer los pronombres que los van a encabezar. Todas las subordinadas adjetivas van a ir siempre encabezados por un qué. Pero qué como pronombre, no cualquier qué. Con el cual, quién, cuyo, cómo, dónde, cuándo. Con estas partículas, con estos relativos, siempre se van a presentar. Por lo tanto, vamos a decir que esa adjetiva, primero, número 1, que vaya con el relativo, pero a su vez tiene que modificar a un nombre, porque esa es la función, entonces, de un adjetivo. Si decimos, leí libro que me prestaste. Yo leí el libro que me prestaste. Y por otro lado, dijo que participará en el concurso. Muchachos, ¿cómo ustedes hacen para no fallar? Que me prestaste empieza con el qué. Que participará en el concurso empieza con el qué. ¿Será que estamos frente a un mismo tipo de qué? No, definitivamente que no. ¿Y cómo me doy cuenta que no es así? Por la función. En el primer caso, leí el libro prestado, el libro que me prestaste. Este que me prestaste es una proposición subordinada. Es una proposición subordinada de tipo adjetiva, porque está cumpliendo la condición que todo esto que está de verdecito, está modificando al nombre libro y el adjetivo modifica al nombre. En cambio, dijo algo. Dijo que participará en el concurso. Esto, muchachos, no puede ser adjetiva. ¿Qué cosa es entonces? Es una proposición subordinada, pero de tipo sustantiva. ¿Por qué es sustantiva y no adjetiva? ¿Por qué? Porque esto funciona como objeto directo. Es lo que hemos visto hace poco. Cuando el verbo es transitivo, todo lo que sigue es OD. ¿Y quién puede ser OD? La frase nominal. Y la subordinada sustantiva se relaciona con la función de la frase nominal. Así es como nosotros vamos a diferenciar, por más que las formas sean iguales, la función hace la diferencia. Entonces, fíjate, toda adjetiva o subordinada relativa va con estos relativos. Además, van a estar siempre dentro de una frase nominal. Dentro de una frase nominal es por ello cuando decimos los alumnos que llegan tarde, los alumnos tardones. Esto modifica el nombre alumno. Empieza con el que, tiene el verbo subordinado y está dentro de una frase nominal. Todo lo que está entre llavecitas, esa es una frase nominal. Y dentro de ello es que encontramos a la subordinada
adjetiva. A ver, mírenlo por favor para todas las consultas que tengan. Me preguntan con toda confianza. A ver, miraré el chat si hay algo. Creo que no. Ya, ahora vamos aquí. Les comento que hay dos tipos de subordinadas adjetivas. Están las subordinadas especificativas y están las subordinadas explicativas. A ver, primero voy a hacer ejemplos acá. Vamos a eliminar esto para que quede solamente adjetivas y vamos a tener aquí la siguiente oración. Ya, fíjense. Los alumnos que participen en clase serán premiados. Esta es una subordinada adjetiva. ¿Cómo yo sé que es una adjetiva? Porque este que es un pronombre. ¿Cómo yo sé que es un pronombre? Porque ha reemplazado al sustantivo alumnos. Es decir, inicialmente la oración ha sido de esta manera, ¿no? Los alumnos participan en clase, los alumnos serán premiados. Para no repetir alumnos, es que estamos utilizando el que. Este que al que se denomina relativo. ¿De acuerdo? Entonces está perfecto que diga, los alumnos que participen en clase serán premiados. Ya estamos convencidos que esta es una adjetiva. Pero esta subordinada adjetiva se va a llamar especificativa. ¿Por qué se va a llamar especificativa? Porque la especificativa va a restringir. Si yo tengo en aula 50 alumnos, los 50 no van a ser premiados. Solamente un grupo, los que participan, que serán 2, 3, 1. Estoy delimitando mi universo, mi conjunto. Por eso es especificativa, porque está restringiendo. De esta manera, ustedes se van a dar cuenta que las especificativas siempre van a delimitar. Entonces, esta especificativa no puede ir entre comas. En cambio, la explicativa sí va a ir entre comas siempre. Esta es una información explicativa. A ver, es una información adicional. Juan, ¿quién es Juan? ¿Quién es abogado? Esta vendría a ser posición
subordinada explicativa. Ahí está. Es una adjetiva explicativa en tanto que va entre comas, se puede obviar, se puede eliminar esta información y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque esto es algo accesorio, adicional. Juan nos orientó. Juan es abogado. No pasa nada si lo eliminamos. Puede ir con 2 comas si la subordinada está al centro. O puede ir con una sola coma si la subordinada está al final. Platicaremos con Ana. ¿Quién es Ana? Cuyos padres son médicos. Esta es una explicativa. Listo, muchachos. Ahí está la adjetiva de tipo especificativa. La que restringe, la que modifica solo a nombres comunes y que no va con pausas, o sea que no va entre comas. Las habitaciones que están sucias fueron limpiadas. No todas, ¿no? Está precisando. Las que están sucias. Por eso se llama adjetiva especificativa, porque restringe. La explicativa añade algo adicional y modifica tanto a nombres, a pronombres, nombres comunes, propios, y siempre va con pausa. Esa pausa se marca a través de la coma. Basilio, quien interpretó Cisne Cuello Negro, nació en Panamá. Basilio nació en Panamá. Esto está entre comas, es una explicativa. A ver, muchachos, hasta acá, ¿qué les parece? ¿Está entendible? ¿Está claro? Me preguntan cómo vamos. Si está claro, regálame un like. A ver, voy a estar atenta. Torres, gracias. ¿El único que ha entendido? ¿O alguien más? Hay una manito alzada. ¿Sí? Pregunta. ¿Pregunta? En vez de like salió la manito alzada. Ya. Ah, ya, era un like. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. No te olvides, la explicativa siempre entre comas. Solo un detalle. No vaya a ser que te sorprendan con una pregunta de este tipo. A ver, vamos a escribirlo por este lado. ¿Qué pasa si tienes una oración como Miguel, mi sobrino, estudia en San Marcos? ¿No? No vaya a ser que ustedes vean las comas y ya piensen que se trata de una subordinada adjetiva explicativa. Eso no es así. Para que se trate de una adjetiva explicativa, tiene que haber verbo, tiene que haber pronombre. Este Miguel, mi sobrino, no es una explicación, o sea, no es una subordinada adjetiva. Esta es una aposición. Él es el núcleo y mi sobrino es una aposición. Entonces, ahí no hay subordinada. Por eso tengan mucho cuidado. No siempre que vean comas ya piensen en la explicativa.
primero asegúrense que haya pronombre relativo. ¿Listo, muchachos? A ver, vamos a continuar por acá. Ejercicio número 2. Chicos, por favor, ahora sí, a trabajar todos en una sola orientación. Vamos a completar con cualquiera de estos relativos. ¿Ya? Los espero. Con cualquiera de estos hay que completar de tal manera que tenga sentido, ¿no? Miss, Sí, ¿se puede repetir las palabras? claro. Sí, sí, Ok, sí. Miss, gracias. Sí. Listo, chicos. A ver, empezamos. La forma ahí, ¿con qué palabra se completa? ¿Qué relativo va ahí? Ah, ya está las respuestas. La forma ¿cómo? Ahí está, muy bien. Estuvieron en Qatar. ¿Dónde? Porque ahí va a ser lugar, ¿no es cierto? ¿Dónde? Polo Campos. ¿Quién es Polo Campos? ¿Quién compuso
Andahuaylas es la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad dónde sería, ¿no? La ciudad que nació no tendría sentido, sería incorrecto. Es la ciudad donde. Ya se aprobaron las leyes. ¿Qué leyes? Que penalizan ahí estaría con el que. Esa es la abeja reina cuya función cuya es un relativo y calza perfecto. Los árboles. ¿Qué árboles? Que planté. Todos estos relativos son elementos que subordinan a los verbos. Aún recuerda los días. ¿Qué días? Cuando. Entonces, cuando, por cierto, ninguna subordinada adjetiva va a ir encabezado por un pronombre interrogativo. O sea, no va a haber nada que esté con tilde, de ninguna manera. Las que van a ir con tilde, los pronombres o las partículas interrogativas tildadas, es en la sustantiva, pero en la adjetiva nunca. O sea, ningún relativo se va a tildar. Pidió una gaseosa bien fría, la cual, el relativo cual siempre va con un artículo. Listo, chicos. Hemos terminado. Creo que todos han respondido así. Los felicito. No sé si hay algo para comentar, alguna pregunta, alguna duda. Si todo está correcto, igual voy a volver al chat. Me regalas un like y comenzamos. ¿Listo? Ya, perfecto. Bien, muy bien. Vamos a ir a una subordinada adverbial. ¿Cómo yo puedo saber que se trata de una subordinada adverbial? ¿Hay alguna forma? Sí. La subordinada adverbial va a ir siempre, a ver, más que decir siempre, va a ir generalmente, ¿no? Porque si digo siempre, de pronto ustedes no encuentran un caso y ya caemos en contradicción. Va a ir generalmente encabezada por un nexo subordinante. Ese nexo subordinante puede ser el cómo, cuándo, puede ser el dónde, el qué, aunque, porque, etc. Pero lo que sí vamos a decir siempre, siempre con esa palabra, es que si es adverbial, va a modificar al verbo. Eso sí, la adverbial se relaciona con el verbo. Va a ir encabezado por un nexo subordinante, presenta verbo subordinado conjugado o verboide. A ver, vamos a explicar esos aspectos teóricos.
Ya, a ver muchachos. Dice la teoría que una subordinada adverbial va generalmente con un nexo subordinante. Eso se cumple acá. El nexo subordinante sería el cómo. Pero si digo Juan trabaja pintando cuadros, ahí no tengo ningún nexo subordinante. Ya, eso es un dato importante. El que va a presentar a la proposición es el cómo. Entonces a esto lo subrayamos. Esta sería la proposición subordinada que está antes del verbo principal. Me fui sola. Esa es la proposición principal. Y la teoría dice eso, ¿no? Que puede ir antes o después de la principal. Acá va antes y por acá va después, porque ese pintando cuadros también es una subordinada. ¿Qué más? ¿Qué más dice la teoría? El verbo subordinado puede estar conjugado o no. Pintando no está conjugado, está en la forma de un gerundio, o sea, es un verboide y eso puede darse. Ahora, ¿qué clase de subordinadas hay dentro de las adverbiales? Hay la que expresa el modo, ¿no? Juan trabaja. ¿Cómo trabaja? Así. Esto sería para indicar la manera. Es una adverbial. Trabaja así, pintando cuadros. Adverbial modal. Me fui sola. ¿Por qué? Porque no me esperaste. Este como no me esperaste es de nada adverbial causal. ¿Sí, muchachos? Uno es modal y el otro es causal. Listo. Ahí vamos. Entonces volvamos a nuestra teoría. Prepare el ceviche. ¿Cómo? Así, como le enseñó su madre. Esto sería equivalente a decir prepare el ceviche bien. Equivale a un adverbio de modo. Así, un adverbio de modo. De esa manera se fundamenta por qué se va a llamar proposición subordinada adverbial, ¿no? Equivale a un adverbio. Y puede cambiarse el orden y no pasa nada. Está después del verbo o puede estar antes del verbo. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente. ¿Cuántas clases de adverbiales hay? Muchas. Y te recomiendo que te las aprendas. Hay las que expresan tiempo. Va a estudiar inglés. ¿Cuándo? Mañana. Esto es como si yo dijese el adverbio de tiempo mañana o pronto. En lugar de decir mañana, pronto, está una idea. Cuando tenga tiempo. Eso es temporal. ¿Va a estudiar inglés? ¿Dónde? Allá. Allá es un adverbio de lugar. Pero en lugar de decir allá, está reemplazado por donde lo hizo su padre. Eso indica lugar. Y también puede ser el modo, ¿no? Va a estudiar como se lo indicaste. Y eso es modal porque dice la manera. Puede expresar la causa, puede expresar una concesiva. ¿Qué es una concesiva? Es cuando, pese a un obstáculo, la acción se realiza.
No importa el obstáculo. Por ejemplo, tiene poco tiempo, ese es el obstáculo. Pero aunque tiene poco tiempo, la acción se va a dar. Va a estudiar inglés. Se concede pese al obstáculo. Puede ser también que indique condición. En una condición lo que se reconoce es un requisito para que algo suceda, ¿no? Por ejemplo, si haces la tarea, podrás salir el fin de semana con tus amigos. Un requisito para que salgas si haces la tarea, condicional. O puede expresar un propósito, una finalidad. Va a estudiar inglés ¿para qué? Para viajar a Inglaterra. He solicitado permiso. ¿Para qué? Para salir temprano. Propósito, una finalidad. O puede expresar también una consecuencia. Aquella persona es tan amable que me cae bien. Está expresando una consecuencia. O aquel muchacho trabajó tanto que ahora tiene bastante dinero. Ahorró tanto que tiene mucho dinero. Consecuencia. O puede ser que indique una comparación. Rosa es tan lista como lo suponíamos. Y las comparaciones son de tres tipos: de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Ya depende las marcas que puede aparecer, ¿no? Si es igualdad, la marca es tanto como. Si es superioridad, la forma más que. Inferioridad, la forma menos que. Muchachos, también la adverbial puede ir antes o después de la proposición principal. Eso está clarísimo. Lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Todas estas clasificaciones solo le corresponde al adverbial. Nadie más puede tener esta clasificación. Nadie. O sea, una sustantiva nunca va a indicar condición. Una subordinada adjetiva nunca va a indicar finalidad. Jamás. Estas funciones solo se relacionan con el adverbio. Y muchachos, empecemos a desarrollarlas uno por uno. Locativa. Ahí tenemos los nexos, ¿no? Para locativa, siempre la pregunta va a ser ¿dónde? Porque indica el lugar en el que se desarrolla la acción verbal. El celular lo encontrarás allá, donde lo dejaste. ¿Dónde? Allá. O puede indicar el tiempo, el momento en que se lleva a cabo la acción. Preparó la cena. ¿Cuándo? En cuanto llegó a casa. Temporal. Puede indicar el modo, la manera en que se lleva a cabo la acción. Lávate la herida. Pero ¿cómo me lavo esta herida? Lávate como te dice la dermatóloga. Eso es la forma. Rubén trabaja. ¿Cómo trabaja? Dictando clases particulares. Eso es el modo. Entonces es clarísimo, siempre que sea lugar, tiempo y modo, las preguntas es dónde, es cuándo y es el cómo. A ver, pues si gustan pueden hacer su captura de pantalla, muchachos. Les va a ser de ayuda.
Ahora veamos aquella que indica una causa. Una causa es un requisito. O mejor dicho, una causa es lo que nos indica el motivo, ¿no? El requisito es la condición. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿por qué faltaste a clase? Porque tenía cita médica. Ahí hay una justificación, ahí hay una causa, hay un motivo. El suelo está mojado, ¿por qué? Porque ha llovido. Eh, Rosaura renunció a su trabajo, ¿por qué? Porque no disponía de tiempo. Tenemos la idea de causa y la pregunta es, ¿por qué? Podemos tener los nexos en ya que, puesto que, en vista de que, a causa de que. Estas son locuciones. Tranquilamente ustedes lo pueden cambiar, lo pueden reemplazar, ¿no? Por el porque, que es la forma más sencilla. Y cuando se refiere a la finalidad, esto es el propósito, el para qué voy a hacer algo. ¿Para qué te has preparado tanto? ¿O para qué te has inscrito en el ciclo de reforzamiento? ¿O para qué vas a estudiar idiomas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué deseas estudiar ingeniería, medicina, derecho? ¿Para qué? Hay una finalidad. Ese nexo puede ser el para qué, el con el fin de que, con la intención de que, etc. Cerró la ventana para que no entrara frío. En lugar de eso puedo decir con el fin de que no entrara frío, ¿no? Y ahí se expresa también el propósito. Va a ser bien sencillo reconocer esto porque la pregunta siempre en finalidad es el para qué y en causa el por qué. Ahora, ¿cómo reconocemos una condición? La condición es requisito para que algo suceda. Si no te alimentas bien, te puedes enfermar. Si no te alistas rápido, aquellos que tienen sus clases presenciales, por ejemplo, ¿no? Creo que cada mañana o cada tarde algunos tienen que lidiar con la congestión vehicular. Entonces la mamá dice, como que no te alistes rápido, llegarás tarde a la pre. Está indicando un requisito. Si me lo pides amablemente, lo haré. Para yo hacer algo, primero hay una condición. Me tienes que pedir con amabilidad. Ese es el requisito para que algo suceda. Si estudias bien, arduamente, ingresarás. Ahora, ¿cómo yo reconozco una concesiva? Una concesiva es que pese al obstáculo, la acción se va a realizar. ¿Cuál puede ser el obstáculo? Por ejemplo, que uno ya no tenga dinero, no tenga los recursos para seguir pagando los estudios. Entonces, ¿cuál es la oración que surge? Aunque no tiene dinero, seguirá estudiando, ¿no? Ahí se trata de una concesiva. Aunque no entiendo la clase, prestaré mucha atención. Eso es una concesiva. El nexo para que se dé una concesiva es el aunque, el más conocido. A pesar de que estaba cansado, siguió estudiando. Esa es una concesiva. Es pese al obstáculo y la acción se realiza. Se realiza. ¿Listo? Y ya para finalizar casi, la consecutiva que expresa el resultado, la consecuencia de algo, ¿no? Por ejemplo, aquella persona es tan generosa que siempre colabora con los más necesitados.
es tan generosa que el caudal del río creció tanto que se desbordó. Creció mucho que se desbordó. Entonces tenemos a partir de esta expresión del tanto que como consecuencia, como resultado de algo, ¿no? Y en una comparación, muchachos, en una comparación lo que vamos a encontrar es de tres tipos. Una comparación de superioridad, el más que, de inferioridad, el menos que, y de igualdad, tanto como. Carlos gastaba menos dinero de lo que, acá faltó el que, ella creía. El zorro es tan astuto como lo dice la gente. Se tardó 2 horas más de lo que había calculado. Bien, dicho esto, muchachos, podemos desarrollar la siguiente actividad. A ver, por favor, primero ustedes y después lo trabajamos juntos. A ver, lo analizamos. El partido resultó tan emocionante como lo imaginaba. Eso es una comparación. ¿Ya? Así sería la secuencia. Esperamos sentados mientras eso es Temporal. excelente, temporal. Se suspendió el examen. ¿Por qué? ¿Como se había ido la luz? ¿Como se había ido la luz? Entonces tenemos aquí la causa. Esto es la razón. ¿No? Le vamos a poner este color y es causal. La hormiga trabaja incesantemente. ¿Cómo? Guardando provisiones. Este guardando provisiones vendría a ser el modo, ¿no? El modo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? A ver, si bien las actrices eran jóvenes, la película fue un éxito. Eso es como yo dijese, aunque las actrices eran jóvenes. Ese si bien equivale al aunque. Por lo tanto, esto es una concesiva. ¿Ve? Ahí lo voy relacionando. Debemos trabajar con el objetivo de ayudar a los pobres. Debemos trabajar ¿para qué? Para ayudar. Muy bien. Ese con el objetivo de es como si fuese ¿para qué, no? Y eso es finalidad. Excelente. El domingo hizo tanto calor que desistimos ir a la playa. Claro, hay una consecuencia. Hay tanto calor. ¿Y qué pasa si hay tanto calor? No, ya no queremos ir a la playa. Consecuencia. Y por último, tendrás tu laptop nueva siempre que o siempre y cuando le está poniendo una condición, ¿no? Ese es condicional. Ya está. Bien, muchachos, ahora sí,
hemos terminado todo. Las preguntas que ustedes tengan, aspectos teóricos tal vez, y si no, pues vamos a empezar con las preguntas seleccionadas. A ver, voy a mirar el chat, tal vez hay alguna pregunta. Creo que no. Ya. ¿Me regalas un like o hay preguntas, porfa? Miss, Sí. en el verbo principal de consecutivo y comparativo, ¿el verbo siempre tiene que ser conjugado o no necesariamente? En la consecutiva, el verbo tiene que ser conjugado. A ver, vamos a buscar dónde está eso. Una consecutiva, ¿no? El domingo hizo tanto calor. El verbo está conjugado, el verbo principal. Que desistimos. Aquí el verbo subordinado es desistimos. Este es el verbo que es subordinado por el que. Ahora, el resto de verbos puede aparecer de alguna u otra forma, no hay problema. Pero en una consecutiva, ese verbo va a ir justamente por la presencia del que, va a ir conjugado. ¿Comparativo igual o no? En el comparativo tenemos 3 tipos. En los comparativos, siempre que vaya un que, el verbo necesita estar conjugado. Este trabajo es más interesante de lo que pensé. Como está el que, tiene que estar conjugado, porque si no diría, este trabajo es más interesante que pensar. No, no tiene sentido. Más interesante de lo que pensé. Como ves, todos están conjugados. Profesora, ¿Listo? gracias. Ok. Ahora sí, gracias a ustedes. Voy a empezar con las preguntas seleccionadas. Ahí está. A ver, 4 preguntas seleccionadas. Ahí lo ven. Ahí está. Las preguntas que vamos a analizar son la 3, 5, 8 y la 11. A ver, aún con Alzheimer, recuerda cómo tocar el piano. Recuerda eso. Cómo tocar el piano sería el objeto directo. ¿Cierto? Recuerda algo. O de. La sugerencia del director fue verbo copulativo. Le sigue el atributo. Lleva tiempo acostumbrarse a la vida en pareja. ¿Qué sería eso? Acostumbrarse a la vida en pareja lleva tiempo. La subordinada es esto, ¿no? Esta es la subordinada. Y esa funciona como sujeto. El ingeniero se dedica. ¿A qué? Dedica es un verbo. A construir departamento, complemento de verbo. Con eso, la secuencia sería la E. Pregunta 5. ¿Le gusta más el ceviche que el lomo saltado? A ver, ¿qué nos pide? Adjetivas.
Vamos a ver adjetivas, muchachos. A ver, ustedes dirán. Acá no hay pues adjetiva. En la primera. El tutor preguntó al niño algo. Tampoco, esa es una sustantiva. Adivinen cuál es el insecto. ¿Qué insecto que elabora miel? Eso es adjetiva, porque modifica el nombre insecto. Suele almorzar allá. Eso es adverbial. Esta sí es adjetiva. Entonces en las 5, la clave es la E. Ya está. A ver, observen. Ahora, el niño se perdió. ¿Por qué? Porque no le indicaste bien el camino. Eso es la causa. ¿Está? No habrá paz mientras no haya justicia. A ver, ¿esa qué sería? No habrá paz mientras no haya justicia. Eso es idea de temporalidad. El joven hizo el grafiti a pesar de que estaba prohibido. A pesar de que, esa es la concesiva, ¿no? O sea, el obstáculo es que estaba prohibido, pero a pesar de ello hizo el grafiti. Y lo último es pues finalidad. Con ello 8 es D de dado. Cuando Cristóbal Colón expuso su proyecto de viajar a Asia atravesando el Océano Atlántico, los expertos lo tacharon de loco. ¿Lo tacharon de loco cuándo? Cuando Cristóbal Colón expuso su proyecto de viajar a Asia. Eso es, primero acá. Esa es la idea de tiempo. ¿Su proyecto de qué? De viajar a Asia. Proyecto de algo. Eso es complemento de nombre. Entonces es sustantiva. ¿Y viajar cómo? Atravesando el Océano Atlántico. Eso es el modo. Por lo tanto, la clave sería D de dado. Muchachos, ahí está. No se olviden que la subordinada de modo está acá. Esa es. Bien, hemos terminado, estimados jóvenes. Espero que sigan repasando. La siguiente es nuestra última clase. Veremos el discurso y el texto escrito. Gracias por su atención.